Bueno chicos, el día de hoy les traigo un ejercicio de aplicación, ¿cierto? Un ejercicio de aplicación, un ejercicio muy bonito, donde requiere usar nuestras habilidades matemáticas para realizarlo. Este ejercicio ha salido por 2 ocasiones en las pruebas de estado colombiano, ¿cierto? Y pues la idea es tratar de explicarlo para que este modelo de ejercicio pues no es sino de tener claro ciertas cositas. Entonces se los voy a leer. Dice: si f es una función lineal, tal que f evaluada en 80 es igual a 80 y f evaluada en 120, ¿a qué es igual? A x, es igual a f evaluada en 100 menos 40. ¿Listo? Entonces, f de 120 más f evaluada en 100, ¿a qué es igual? Aparecen 4 incisos de respuesta: 140, 220, 40, 0. ¿Listo? Entonces, acá nuestra hipótesis nos dice lo siguiente, que f es una función lineal. Entonces f tiene esta estructura: y igual a mx más b, ¿cierto? Es lineal, vean, una función lineal, ¿cierto? Bueno, entonces dice tal que f80, entonces nos está diciendo P y Q, vea. P por acá con F80 igual a 80. F evaluado en 80 igual a 80, y por aquí en Q dice que F de 120 es igual a F de 100 evaluado en 100 menos 40. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Entonces, P y Q, entonces R, vea, acá tenemos que llegar. Entonces, R, F de 120 más F de 100, ¿a qué es igual? Tenemos que construir. Entonces vamos a partir de acá. Vamos a encontrar esa función lineal para encontrar f evaluado en 120, f evaluado en 100. Pero tenemos que encontrar una función lineal que nos describa tanto a P y tanto a Q. Recordemos el concepto, ¿no? Que para que esto se cumpla, ambas tienen que ser verdaderas. Verdad acá y verdad acá, para llegar a esto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a borrar acá. Y vamos a utilizar nuestra hipótesis. Entonces nuestra hipótesis nos dice lo siguiente. Dice que f evaluado, entonces, teniendo en cuenta la estructura de la función lineal, pongámosla por acá, y igual a mx más b. Si decimos que y está evaluado en 80, decimos lo siguiente, pues donde está el valor de x, le ponemos 80, ¿cierto? Le ponemos 80. Entonces decimos que f evaluado en 80 ya m de 80 más b, y por acá sería 80, o al contrario, para que sea más bonito, m de 80 es igual, m de 80 más b es igual a 80. ¿Listo? M evaluado, ¿cierto? F evaluado en 80, F evaluado en 80 más B es igual a 80, ¿cierto? Entonces, en virtud de que es lineal, dice que cuando está evaluado en 80 nos va a dar 80. ¿Listo? Entonces, eso como hipótesis. Entonces, de aquí de este pedazo, vamos a despejar B. O sea, teniendo en cuenta esto, vamos a escribirlo aquí rápidamente. Entonces,
m de 80 más b es igual a 80. Eso es lo que nos dice esta hipótesis, ¿cierto? Esta premisa. Estamos en P. ¿Listo? Entonces P nos dice eso. De aquí, ¿qué podemos deducir? Despejando a B, vamos a decir lo siguiente. B es igual a 80 menos M80. ¿Listo? ¿Para qué? Porque ahorita vamos a utilizar la otra premisa que nos dice que F evaluado en 120 es igual a F de 100 menos 40. Entonces vamos a usar esa premisa, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Entonces, M, recordemos, en virtud de la estructura de la función lineal, decimos lo siguiente. F de 120 más B es igual a F evaluado en 100. Entonces, M de 100 más B menos 40. ¿Con qué fin hacemos eso? Aquí el fin es tratar de ir encontrando los valores de B los valores de M para esto, y ahí encontramos un valor de B y por lo tanto generalizamos. ¿Listo? Entonces, por aritmética, ¿cierto? Por aritmética vamos a tratar de encontrar estos valores, ¿cierto? El valor de, vea, aquí, ¿qué podemos hacer? Esto se puede ir con esto. Si esto pasa por el otro lado, entonces quedaría menos B más B, pues se va. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, en el álgebra que nos han enseñado para encontrar una incógnita, tratar de despejarla. Entonces vamos a despejar esto. Entonces, M de 120 es igual, M de 120, esto está aquí positivo, pasa para este lado, negativo. M de 100 es igual a menos 40. ¿Listo? Entonces, el primer caso de factorización nos dice que factorizamos acá, vean, esto que está acá y esto que está acá lo vamos a factorizar. Entonces, al factorizarlo nos queda M de 120 menos 100 es igual a menos 40. ¿Listo? De aquí, si operamos esto, nos va a dar M de 20. M de 20 es igual a menos 40. Y esto está multiplicando esta incógnita, pasa al otro lado a dividir. M es igual, entonces, a menos 40 sobre 20. ¿Y 40 dividido 20 cuánto da? Nos da menos 2 por el signo, vea. Esto es igual a menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces encontramos por aquí, ¿qué encontramos? El valor de esa M. Entonces, encontramos aquí el valor de M es igual a menos 2. ¿Listo? M es igual a menos 2. Este resultado, 40 dividido sobre 20, cancelamos 0 y 4 dividido 2, nos da menos 2 por nuestro signo. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos aquí? Bueno, entonces voy a borrar por acá. Voy a borrar por acá. Y hacemos lo siguiente. En esta ecuación que está acá, vamos a decir, vamos a reemplazar este valor. Entonces decimos B es igual a 80 menos, ¿cuánto nos dio M? Nos dio menos 2 por acá, que multiplica a 80. Entonces, ¿qué concluimos de ahí? B es igual 80, entonces, 2 por 80 da 160, ¿cierto? Entonces, menos por menos da más, entonces aquí daría más 160, y 160 más 80, decimos que nos da 240. Entonces, B, encontramos ya un valor de B. El valor de B nos dice, B es igual a 240. ¿Listo? B es igual a 240. Entonces, prácticamente ya encontramos los datos de nuestra función lineal, tanto para P como para Q, y podemos llegar a nuestra hipótesis, que es R, ¿cierto? Bueno, entonces voy a borrar por acá. Borro por acá. Y vamos a empezar, primero verificando si esto que encontramos acá
nos describe la premisa P y nos describe la premisa Q para poder llegar a nuestra tesis. Esto es nuestra hipótesis. ¿Listo? Entonces para P dice, entonces, Y, de aquí podemos decir que menos 2x más 240. Esta fue nuestra función que encontramos acá. Esta va a describir tanto a P y tanto a Q, pero primero verifiquemos. Entonces vamos a verificar. Entonces, Y evaluado en 80, ¿a qué es igual? Entonces, menos 2, donde está la X, lo reemplazamos por 80 más 240. Entonces, aquí queda, nos da 160 menos 160 más 240. Y esto es igual a 80. Por lo tanto, nuestra premisa P es verdadera. P es verdadera. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar para Q. ¿Listo? Esta misma función. Entonces decimos acá, decimos por acá lo siguiente. ¿Cierto? Decimos por acá lo siguiente. Entonces, ya tenemos esto que nos dio aquí. Verifiquemos esto. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Utilicemos la otra también. Decimos que M ¿cuánto vale? Entonces aquí, entonces F de 120, entonces acá menos 2 por 120 más B que vale 240 es igual, ¿cierto? Es igual a menos 2 por 100 más 240 menos 40. Y esto de aquí nos tiene que dar igual a eso. Verifiquemos a ver. Entonces, 240 menos 240 nos da 0 por acá. Y miremos acá. Entonces tenemos menos 2 por 100 nos da 200. Menos 40 ya menos 240 más 240, 0. Por tanto, nuestra hipótesis se cumple. P y Q, esto es verdadero, entonces vamos a utilizar nuestra hipótesis para llegar a nuestra tesis que es R, ¿cierto? A nuestra tesis que es R. Entonces voy a borrar por acá, y voy a borrar por acá. Entonces decimos lo siguiente, nuestra tesis nos dice, entonces, menos 2, ¿cierto? Por 120 más 240, ¿cierto? Por un lado, vea. Menos 2 por 120 más 240, ¿cuánto nos da? Pero le agregamos más, menos 2 por 100 más 240. ¿Y a qué es igual esto? Vea. Esta es R, la premisa, la de la tesis, ¿cierto? Entonces decimos, ¿cuánto nos da eso? Entonces, menos 2 por 120 nos da 240, más 200, bueno, hagámoslo por paso. Aquí nos da 240, más 240. Entonces, acá nos da menos 200 más 240, ¿a qué es igual? ¿Cierto? Entonces, esto se va con esto que está acá. Y 240, le quitamos 200, nos va a dar 40 como respuesta. Miremos a ver las opciones. 140. Entonces la respuesta correcta es la C, vea. P y Q. Esto es verdad, esto es verdad. Entonces una verdad implica otra verdad. Por lo tanto,
Esto es verdadero. Vea. Esta función nos sirvió para encontrar acá, o sea, para comprobar la premisa P, la premisa Q y llegar a la hipótesis, llegar a la tesis R. Hipótesis y tesis. Muchas gracias. Bienvenidos a mi canal en YouTube con el nombre de Leonardo Fabio Narváez López, o en Facebook también Leonardo Fabio Narváez López. Recuerden, Matemático Taxista está para contribuir con tareas académicas en matemáticas. Muchas gracias. Dios los bendiga.